mesa de guerras de baja intensidad ha sido intensa, porque teníamos mucha información, mucha dispersión, ha sido una tormenta de ideas constante, y por tanto, aunque dentro del texto que os voy a leer, que es el texto de lo que hasta ahora es la resolución parcial de la mesa, en la que se incorporará lo pertinente de la discusión que tengamos ahora, quería subrayar ya que lo que se refiere a los casos concretos de los cuales hemos discutido, haciendo un barrido por regiones y teniendo en cuenta criterios de prioridad política por las circunstancias actuales, así como la información que se había proporcionado a la mesa a través de las contribuciones que han ido llegando, toda esa información está sintetizada en lo que forma parte de un anexo que no voy a leer. Va a formar parte de la resolución cuando se publique, pero no va a formar parte de lo que yo lea ahora. Lo digo por la preocupación que se está mostrando en repetidas ocasiones por hablar de casos concretos. Probablemente los casos concretos que se van a mencionar estarán reflejados ya en nuestra lista final. Hemos hablado de Cuba, de Venezuela, hemos hablado de China, hemos hablado de Mali, República Centroafricana, pero todos esos casos ya digo están en un anexo que no voy a leer, aunque estarán ahí. Lo digo para que nadie se preocupe si no hay mención a países concretos, porque está ahí y según lo que salga después en la discusión pues podré decir si se ha tratado o no se ha tratado y incorporaremos. Igual que para las otras mesas, lo que tiene que ver con la aportación de información, también que aquí no se exponga, sino que se remita a la mesa directamente para su discusión después. La mesa sobre guerras de baja intensidad ha tomado como punto de partida el esbozo de un planteamiento común acerca de la naturaleza de la guerra imperialista y su conexión con la economía capitalista. Esto ha implicado señalar a la industria militar, tanto a la producción de armas y otros materiales como a la creación de ejércitos mercenarios, como sector económico boyante, también al peso que tienen los intereses de las grandes compañías en la toma de decisiones políticas relacionadas con la guerra y a los intereses económicos presentes en los países atacados, apertura de mercados, apropiación de recursos naturales o el negocio de la reconstrucción. Se ha subrayado que esas intervenciones, muchas veces justificadas por las potencias agresoras como acciones generosas que llevan el progreso y la democracia a otros rincones del mundo, en realidad perpetúan su desarrollo social, económico y político. La intensificación de las agresiones imperialistas actuales tiene que comprenderse en un contexto de contestación generalizada y en todos los ámbitos, político, económico, cultural, del nuevo orden mundial unipolar, especialmente por parte de los BRICS. Conviene señalar especialmente, dado el contexto de crisis económica, el ascenso económico en su dimensión productiva, financiera, monetaria de estos países que quiebran la unipolaridad vigente desde el colapso de la Unión Soviética en todos los ámbitos, político, económico, militar. Otro síntoma relevante es la oposición popular al euro dentro de la Unión Europea, de momento capitalizada desgraciadamente por la extrema derecha, pero que no debe ser obviada por la izquierda. La mesa también ha planteado la necesidad de revisar la terminología en la medida en que el concepto de guerras de baja intensidad tiene una carga ideológica fuerte que contribuye precisamente a hacer lo que este tribunal quiere evitar: fragmentar, desconectar, ocultar la lógica interna de lo que sucede. Muchas de las formas de injerencia que estamos considerando, de hecho, son en realidad muy intensas. Lo que nos preocupa es mostrar que estas formas diferentes en grado de destructividad y de implicación directa de las potencias imperialistas forman parte, todas ellas, de una estrategia unificada. Usamos el término a propósito para denunciar su ambigüedad y mostrar sus contradicciones, a falta, por el momento, de un término mejor, porque cualquier otro tiene los mismos problemas. En otro contexto se ha planteado la posibilidad de hablar de guerra mundo, y por tanto es una propuesta a considerar tal vez a partir de ahora. A continuación, partiendo de una realidad que es fragmentaria y escurridiza, la mesa ha intentado poner de manifiesto los puntos en común que conectan unas formas de guerra de baja intensidad con otras, así como lo que tienen en común estas situaciones de guerra no declarada que abundan en todo tipo de contextos geográficos y de circunstancias políticas. Para eso nos hemos servido de dos criterios, uno geográfico y otro analítico. El criterio geográfico nos ha servido para barrer las distintas regiones del globo, intentando apuntar brevemente los casos más significativos acerca de los cuales la mesa ha recabado información durante el proceso de preparación de las sesiones. Eso es lo que digo que está en los anexos. El criterio analítico, por otra parte, ha implicado la toma en consideración de tres nociones: injerencia, impunidad y responsabilidad. Con injerencia nos referimos a todo el repertorio de acciones que pueden formar parte de una estrategia de guerra no declarada en un contexto de dominación imperial. La injerencia tiene siempre una apoyatura mediática cuya función básica es demonizar al futuro agredido y anestesiar el sentido crítico. Por otro lado, los métodos de injerencia, que son de lo más variados, pueden clasificarse en tres tipos básicos:
Uno, la constitución de redes en los campos político, económico y social, contando tanto con agentes con buena voluntad pero cortos de miras, como con otros agentes claramente dispuestos a subordinarse a una potencia exterior en una agresión contra su propio país. En segundo lugar, intervenciones militares subrogadas mediante la cooptación de ejércitos golpistas, el empleo de mercenarios o la financiación de paramilitares. En tercer lugar, despliegues militares directos de las potencias agresoras a través de la OTAN o de coaliciones internacionales creadas ad hoc. Las acciones que pueden formar parte de las guerras de baja intensidad cubren un amplísimo abanico: sanciones y bloqueos, sabotajes y acciones terroristas, magnicidios y genocidios. Con impunidad nos referimos a la capacidad de las potencias agresoras para actuar en los límites del derecho o incluso transgrediendo la legalidad internacional, que sin embargo van a aplicar de forma implacable a sus víctimas en cuanto tengan ocasión. Quienes ocupan una posición subordinada en el orden mundial imperialista no solamente carecen de los medios para defenderse de forma efectiva y permanente, sino que además no pueden confiar en una aplicación eficaz del derecho internacional ni en que obtendrán la protección y el apoyo de las instancias internacionales designadas para ello, como Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional, ya que todo depende de cómo se articule el equilibrio de fuerzas internacional y de que alguna gran potencia decida, mirando desde luego por sus propios intereses, ponerse del lado de los más débiles. Con responsabilidad, por último, nos referimos a la necesidad de vincular constantemente lo que sucede en partes remotas del mundo con lo que sucede en nuestros barrios y en nuestras ciudades, así como a la importancia de visibilizar la responsabilidad notable y creciente por la acción las más de las veces y en las demás por omisión del Estado español. En este sentido, la Mesa ha señalado en el transcurso de la discusión que muchos de los métodos de guerra de baja intensidad muchos métodos de guerra de baja intensidad que denunciamos cuando tienen lugar en el exterior también han sido y son aplicados en España, y especialmente en el actual momento de crisis económica, social y política. Sucede así que unas organizaciones políticas y sociales conservadoras o reaccionarias son alentadas o toleradas, mientras otras, contestatarias y progresistas, son ignoradas o incluso criminalizadas y perseguidas. Sucede también que se refuerzan los mecanismos represivos del Estado y que se violentan los límites de la legalidad con tal de reforzar el control social. Sucede también que cada vez queda menos espacio para la discusión democrática y abierta y cada vez se imponen más la tecnocracia y la obediencia ciega. Las deficiencias de la democracia española, que comienzan con la impunidad en España mismo del régimen de Franco, del cual es heredero directo nuestro actual sistema político, contribuye a blindar las decisiones de las clases dominantes que controlan el aparato del Estado en relación con la implicación de España en la guerra mundo. Esto se refleja, por ejemplo, en que el rey es quien tiene la potestad de declarar la guerra, o en el falso sometimiento de las decisiones ejecutivas sobre la participación de España en misiones internacionales a un control democrático, en la medida en que los representantes que componen el Congreso de los Diputados están férreamente controlados por sus partidos y, por tanto, no tienen ninguna independencia real frente al Poder Ejecutivo. El último ejemplo de opacidad y vulneración del principio democrático es la revisión de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre el uso de las bases militares de Morón y Rota, que excede lo aceptado en su momento por los ciudadanos y que ha sido aprobado sin consultarlos. Por todo esto, la Mesa de Guerras de Baja Intensidad condena los siguientes 6 puntos. 1. El uso fraudulento de las conversaciones de paz y los procesos de negociación que dejan sin validez el principio jurídico internacional de resolución pacífica de las controversias. 2. La manipulación de agentes políticos, sociales y económicos locales con el fin de desestabilizar países soberanos en el marco de una estrategia imperialista global. 3. El apoyo institucional a fuerzas golpistas y evidentemente reaccionarias que amenazan a las instituciones legítimamente constituidas de los países donde actúan, así como al bienestar de sus habitantes y a la libre autodeterminación de los pueblos. 4. La violación sistemática del derecho internacional por parte de las potencias a las cuales España considera aliadas. 5. La complicidad de España y de la Unión Europea, que muchas veces fuerza a España a actuar en perjuicio de sus intereses soberanos con todas las acciones injustas enumeradas hasta aquí. 6. y último, la opacidad institucional y la falta de garantías democráticas que caracterizan la toma de decisiones relacionadas con cuestiones militares en España. Por tanto, la Mesa del Tribunal exige verdad,
justicia y reparación. Verdad, por verdad entendemos la aclaración de los hechos y construcción de un relato coherente y comprensivo, lo cual exige el reconocimiento por parte de los actores, estados, organismos, personas, grupos paramilitares, etc., de su responsabilidad por acción y por omisión. Esto implica, desde luego, un ejercicio de transparencia por parte de los estados agresores. Segundo punto, justicia, identificación de los responsables y reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Por último, reparación implica resarcimiento moral, aplicación de la legalidad vigente, restablecimiento de lo dañado en términos humanos, económicos, sociales y medioambientales. Esto implica eliminar las condiciones que hacen posibles las agresiones imperialistas para que no se vuelvan a repetir en el futuro, y en el caso de España esto supone que es imprescindible la salida de la OTAN, la retirada de las bases estadounidenses y la ruptura con la Unión Europea. Para que todos puedan intervenir, que seáis breves. Yo voy a calcular los minutos más o menos y voy a ir cortando a todo el mundo por igual, ¿vale? Muy bien, pues empezamos por... Voy a mirar por aquí por la izquierda, que siempre se me pasa, y todos los últimos. Nines. A ver, bueno, en primer lugar, felicitaciones a la mesa y al relator, porque yo creo que era un tema muy difícil y muy disperso, y yo creo que han conseguido agarrar los temas fundamentales, así que, bueno, felicitaciones a todos y a todas, pero es que la verdad es que el relato ha sido de mucha fuerza y muy, en mi opinión, muy bueno. Señalar algunas cosinas que es difícil situar en esa mesa, que es la más cajón desastre, o en cualquier otra, yo no sé. Pero me parece que hay cosas que no deberían no estar presentes en ninguna de las relatorías, ¿no? Por ejemplo, cuando es uno de los objetivos de creación del tribunal, el intentar acabar con la impunidad de los responsables de las guerras y de las intervenciones militares. Pero habría que señalar también no solamente esa impunidad jurídica de los responsables, sino la impunidad explícita con la que actúan las fuerzas de la OTAN en todos y cada uno de los países, que como sabemos no son, cuando hacen delitos de cualquier tipo de, como una violación, un robo o un asesinato, no son perseguibles por los aparatos jurídicos del Estado correspondiente, ¿no? Entonces yo creo que ese tema sería importante. Por otro lado, cuando habéis hablado, y a mí me parece muy bien que se haya tocado todo lo que tiene que ver con el Estado español, quizá habría que hacer una pequeña mención, simplemente señalarlo, la coordinación entre los servicios secretos internacionales, es decir, de tal manera que ahí seguramente estaremos, muchos de los que estamos aquí, formamos parte de listas internacionales en las cuales, bueno, pues cuando les venga bien, pues las utilizarán para los objetivos que estimen convenientes, ¿no? Es decir, de todos los países miembros de la OTAN, seguro, incluido el Estado de Israel, que es como un miembro emérito, ¿no? Y también cuando hablabas de la soberanía de los pueblos, y en concreto de los pueblos del Estado español, hay algo que yo no sé si decir aquí, aunque aquí lo digo porque habéis tocado el Estado español o en la mesa de la OTAN, señalar que efectivamente corresponde al jefe del Estado, heredero de Franco, etcétera, declarar la guerra, pero desde el momento en que existen fuerzas de intervención rápida que son capaces de poner en cualquier parte del mundo en 48 horas miles de efectivos, la soberanía no existe directamente. Es decir, en 48 horas nadie reúne un parlamento, nadie es capaz de decidir nada, ¿no? Entonces, finalmente, solamente añadir que, como sugerencia para todas las mesas y por respeto a las diferentes nacionalidades del Estado español, que en lugar de poner España, que pusiéramos Estado español.
Vale, muchas gracias, Miguel. Juanjo, ¿quería la palabra? Sí, bueno, yo brevemente para... bueno, viendo el relato, que estoy de acuerdo con Inés, de que realmente es un esfuerzo de síntesis bastante valioso. Claro, yo sí echo de menos, si no hay, evidentemente, tal y como lo habéis enfocado, aunque sea en la parte de anexos, porque yo sé que ayer estuvimos tocando el tema de Venezuela, el tema de Cuba, pero a mí me gustaría que apareciera, no ya en ese relato, porque claramente quedaría casi, creo que no sería necesario, pero sí en el anexo reflejar, porque para mí creo que es importante, una estrategia bien definida, bien clara del imperio, como parte de esa guerra global, de esa guerra mundo que por cierto se ha mencionado antes, el ataque a los países del ALBA. Es decir, el ALBA es el núcleo duro que ha construido un proyecto por primera vez en la historia de América Latina de unidad frente al imperialismo. No es casualidad que dieran un golpe de Estado a Honduras cuando Zelaya declaró su firme decisión de integrar Honduras en el ALBA. No es casualidad el golpe de Estado permanente que sufre de una manera u otra Ecuador, no es casualidad el golpe de Estado permanente que sufre Bolivia, y con Nicaragua concretamente, porque lo tiene más difícil, porque está más cohesionada con el sandinismo, pero sí trata de desprestigiar un proyecto estratégico como el Canal, y de Cuba y de Venezuela, ¿qué vamos a decir? Pues evidentemente que son esos 5 países que quieren atacar. Por eso me gustaría, si lo veis conveniente, hacer una mención, aunque fuese, me quedaría muy satisfecho, aunque se hiciese en el anexo de la necesidad de defender el ALBA o denunciar, en este caso que es nuestra función, denunciar el ataque del imperialismo y del capitalismo a los países del ALBA, al ALBA en concreto. Vale, muchas gracias. ¿Sara? Allí están primero, o yo. ¿No? ¿Al fondo? Vale. Pues yo creo que habría que poner, que está incluido, ¿no? Pero sí hacer explícito el tema de la importancia que existe en términos de las estrategias militares del momento de la obtención de información, que tiene que ver con su concepción de la guerra, ¿no? Como guerra total, esa que plantean en todos los campos, económica, cultural, etc. Guerra permanente y guerra preventiva. Eso hace que la obtención de información cumple un papel clave y resulta que una buena parte de las reformas de los sistemas penales de los distintos países se convierten en una traducción de eso, ¿no? En cómo se penaliza lo que se define como terrorismo en sus muchas variantes, que es muy elástico, muy ambiguo, etc. Y que además, si no, a veces legaliza, y cuando no legaliza, igual se ocupa, que es el tema de la tortura, ¿no? Lo que se han llamado, por ejemplo, para el caso de Irak y de Afganistán, se hablaba eufemísticamente de los ciclos de información continua, ¿no? Entonces, creo que esos dos temas de tortura y reformas legales que impactan en los países tienen que ver con el tema de la importancia de la obtención de información y con este tema del enemigo como enemigo interno, ¿no? Es el enemigo externo, pero puede ser el enemigo interno en cualquier parte, en cualquier lugar, eso es lo que se dice para que lo discuta. No sé si lo que da cuenta de eso es guerra de baja intensidad, que sí está, sino algo más viejo que desapareció del propio discurso público estadounidense, pero no de sus documentos de seguridad, que es contrainsurgencia. Si uno revisa, ellos mismos dicen en sus documentos públicos la guerra contra la delincuencia organizada, y una variante es el terrorismo, y la guerra contra el narcotráfico, ellos dicen explícitamente es guerra contra insurgentes. Y si uno revisa los manuales públicos que están colgados en la red sobre contrainsurgencia, las estrategias de adiestramiento, de obtención de información, etc., tienen que ver y son los manuales de contrainsurgencia. Lo digo porque hubo un corte, que es también un corte ideológico y un corte en el lenguaje que ellos mismos generan, y hablo de los aparatos de seguridad estadounidense. Y la otra, porque una parte de estos espacios de formación y adiestramiento, etcétera, que no son solo de los estadounidenses, uno de los grandes centros de formación está en Francia, ¿no? Y ellos son unos expertos en el uso de la violencia y de las formas extremas de violencia para esos ciclos de información,
población contrainsurgente, ¿no? Entonces yo pondría nada más el tema para que usted lo vea. Vale, muchas gracias. Víctor. Una cuestión, aparte de sumarme a la felicitación del trabajo de la mesa y de la relatoría, se indica en el prólogo, en los primeros párrafos, la identificación con los beneficios que la propia guerra del sector militar, del sector de la fabricación militar. Todas las guerras tienen una base económica, luego tienen unos beneficios clasistas. Se apuntó en la primera mesa la relación de los presupuestos generales en relación a la guerra. Hay un factor fundamental. El gasto militar opera contrariamente a los intereses populares en cada uno de los presupuestos, lógicamente. Pero hay un beneficio derivado del desarrollo de la guerra y de la destrucción de la guerra. Y es la reparación, lógicamente, de todos los daños materiales causados, independientemente de las distribuciones que después puedan operar, como en el caso de Libia, las grandes compañías petroleras, etcétera. Esperanza Aguirre nos ha dado la pauta en ese sentido, al rechazar la intervención directa. Es decir, vamos a buscar los beneficios pertinentes. En ese sentido, el gasto es para el Estado, pero los beneficios son para la oligarquía. Y yo solicitaría que dentro de los 6 puntos que se ponen como conclusión, se añadiera precisamente el beneficio económico que se deriva precisamente de la intervención en la guerra para la oligarquía, para el sector dominante de las burguesías nacionales. Vale, gracias. Alfonso. Sí, yo quería señalar, también como ha dicho la compañera, que los documentos de... Perdón, su nombre primero para conocerlo. Perdón, yo soy Miguel Mazón. Claro. Los documentos de la propia OTAN y de sus generales, ¿no?, nos indican también de lo que ellos hacen y lo que ellos están dispuestos a... cuál es su estrategia y cuál es su objetivo. Entonces, lo que has dicho acerca de que todas las guerras de baja intensidad están conectadas, ¿no?, que tienen una relación interna, eso está perfectamente explicado por la propia estrategia que establece el Pentágono en los años 80 a través de un 70-80, un pensador que se llama Huntington, un teórico de la guerra norteamericana, ¿no? Entonces, el Huntington habla de la guerra de civilizaciones, habla de que en última instancia hay que derrotar a China, o sea, ya se prevé que China va a ser una potencia económica y política y que va a ser un enemigo a batir. Y se habla de una serie de fases en las cuales la primera es entrar en Oriente Medio y conseguir el control del dominio de esa región, de esa parte del mundo. Yo creo que lo que ha estado sucediendo estos 30 años de alguna manera sigue el plan que ya estaba establecido por este autor. Entonces, la idea que tú has dado de que hay una conexión evidente, o no evidente, pero de alguna manera entre esas guerras, está ya reconocida por los propios estrategas de la OTAN. Era simplemente esto. Vale, gracias. ¿Alguna palabra más? Sí, yo, siguiendo con lo que comentaba el compañero, soy Mariana. Siguiendo con lo que comentaba el compañero, hay un manual famoso por el que ha regido todas las cestas de colores, ¿no?, que es el de Schacht, que hecho por la Fundación Einstein, ¿no? Entonces creo que alguna mención sobre cómo organizar esas guerras de baja intensidad, cómo se siguen los planteamientos, sobre todo para que la gente conozca que lo que está pasando en Venezuela antes pasó en Chile, antes pasó en no sé dónde, después en no sé qué, y que todo está muy puesto, es decir, muy pensadito, que no son cosas que ocurren como la lluvia, así, cambio de clima, aunque también podemos sospechar sobre eso, ¿no? Es decir, que eso es importante.
hacer una mención, por supuesto en los anexos y demás, pero hacerlo. Y como el compañero además fue a introducir esa parte que no tenía que ver con cada uno de los grupos, pero como ha comentado el tema de la economía, creo sinceramente que quedaría muy cojo si no hubiese una mesa sobre economía. Guerra y economía es fundamental. No sé cuáles han sido los inconvenientes para hacerlo, pero que creo que el concepto de seguridad nacional no se entiende si no se conoce la economía. Y el concepto de hegemonía no se entiende si no se conoce la economía. Entonces, me gustaría saber los inconvenientes para formar esa mesa y no me parece baladí todos los esfuerzos que se hagan por conseguirla, porque en el fondo mucha gente, la inmensa mayoría de la gente sabe que debajo de todas estas guerras hay un componente económico, se sabe por instinto, ¿vale? Casi. Sin embargo, luego los medios de comunicación, la experiencia real, confunden quién es la víctima, quién es el victimario y ya ahí se hacen un lío. Pero la base económica es fundamental y lo que nos afecta es directo. Entonces creo la verdad que una mesa sobre economía, guerra y economía es fundamental, estaría coja. Gracias, Paz. Gracias, tiene la palabra. Yo tenía escrito que la carrera armamentista es una necesidad para el capitalismo, es una necesidad para el imperialismo, no es una necesidad para los pueblos. Y yo creo que esta idea deberíamos de ver la manera de incorporarla de esta manera o de una así, que se entienda claramente que es una necesidad el armamentismo para el capitalismo, porque es la única manera que tiene hoy día la burguesía de rentabilizar sus inversiones a través de productos, las bombas, los aviones, los tanques, que un solo comprador la compra sin competencia, que son los estados, mientras que producir patatas o coches o zapatos, pues la propia economía, demanda efectiva reducida, impide venderlos y tal, ¿no? O sea, pero es una necesidad para el capitalismo. Yo creo que es importante señalar eso, no sé si aquí o en otro lado, es decir, que el armamentismo es necesario en la salida hoy día para el imperialismo, en la salida para la crisis de la economía capitalista. Por eso lo de la guerra es un tema que continuará. Por eso lo de un tribunal permanente contra la guerra adquiere toda su importancia, porque es un tema, entre comillas, lamentablemente de recorrido. Yo creo que eso es una cuestión importante a meter. Y consecuentemente, nuestra petición y exigencia de reducción de gastos militares. Eso es una cuestión claramente, como dice las que decimos en las manifestaciones, y lo da para gastos sociales y tal. Pensemos que la reforma de la Constitución del 135, que solamente deja libre la cuestión de la deuda, el resto de cosas lo que es aprisionarlo. Y el otra variable económica libre de gasto, sin tope presupuestario, que eso se camufla, es los armamentos, es la cosa militar. Punto sobre este tema. Otra cosa. El tema, vamos a ver, he pasado a los compañeros el documento del Tribunal de los Pueblos contra la Deuda Pública de Lima. Yo he estado dándole vueltas y habría que ver la manera, quizás con relación a la deuda, que la deuda no es de los pueblos, que es lo que se sentenció allí en Lima, de vincular de alguna manera lo que estamos iniciando aquí del Tribunal Permanente con ese tribunal que se reunió en América Latina, en Lima, y que fue un acontecimiento real. Punto. Vale, muchas gracias. Señor, que haya empezado a hablar antes y que le pongo el... Bueno, y hay una cosa que pues un poco, que ayer no pude, sino haber puesto el tema de medio ambiente. Y no sé cómo se puede aplicar, yo lo voy a exponer, yo lo voy a decir y luego a ver si se puede hacer, a ver si es posible, porque también lo veo que es un poquito complicado. Pienso que la OTAN o esta gente, bueno, utiliza las armas convencionales, pero de guerra, pero hay otras que quizás nos están pasando inadvertidas. Yo me pregunto, por ejemplo, terremotos que están ocurriendo en ciertos sitios bastante sospechosos, como hace poco fue en países, en Chile hace poco, ha habido en China, entonces me refiero a ciertos países. Entonces sé que hay un sistema que lo utiliza Estados Unidos que se llama sistema HARP, no sé si lo conocéis.
que son ondas, pero bueno, eso habría que averiguarlo. Lo que quiere decir que lo dejo ahí, pero habría que averiguarlo, porque habría que meter gente que tuviese también conocimiento sobre eso. Las fumigaciones, no sé, el Chema 30, eso sé que lo hacen amigos de la OTAN. Y lo he visto porque yo soy terapeuta, aunque también estudio medicina, no oficial, entonces he visto la relación, digamos, de ciertas fumigaciones, pues de ciertas enfermedades que están provocando, sobre todo a nivel respiratorio, a nivel alérgico, no sé si bien tendrá idea de eso, porque ya también sé que es médico. Entonces lo que me quería referir, que si es posible, tengo también información sobre ello, pero claro, repito, eso habría que probarlo. ¿Me entienden? Pero que eso es otra cosa que está ocurriendo. También está provocando la alteración del clima y tiene otra relación que tampoco quiero meterlo con el tema de la economía, la agricultura, o sea que lleva varias. Pero que pues habría que mirarlo a ver cómo se puede hacer. No me importaría a mí informarme más o mandarlo pero también necesitaría gente que no le pedía ayuda en la recepción que entendiese, porque son varios temas sobre eso. Vale, muchas gracias. Venga. Yo recuerdo que queda todavía la teoría en la mesa de refugiados y guerra. Entonces, os voy a pedir que sea muy breve y que ya... Venga, yo voy a ser muy breve, brevísimo. Venga, pues la última palabra la tiene el compañero. Bueno, venga, pues yo misma. Tiene la palabra. Bueno, reitero mi nombre es Fernando y como estamos ante un tribunal, aunque sea simbólico, reafirmar la idea expresada por Nines de que la impunidad, la conciencia de la impunidad ha de hacerse bien patente aquí y más lejos de aquí, sobre todo los torturadores, sobre todo los genocidas, sean donde sean y por todo y por los delitos que sean. Eso es reafirmar una idea, pero quería también un apunte que creo que sorpresivamente no se ha incluido, y es en lo preventivo de la guerra que se incluyen los embargos económicos. Porque los embargos económicos, porque hasta los informes de Naciones Unidas se incluyen las consecuencias de los embargos económicos como consecuencias de Le llamamos sanciones, bloqueos y embargos. Vale, muy bien. He sido breve, ¿no? Sí. Vamos a pasar a la última mesa. Yo muy corta. En el documento, soy Aurora Martínez, también soy economista, pero bueno. Yo creo que la conclusión de salir de Europa, yo creo que está en debate, o cambiar Europa o salir de Europa. Yo no sé si no todos los grupos que estamos trabajando en este tema lo tenemos, todo el mundo piensa igual, o sea que hay un debate, salir o cambiar Europa. Vale, gracias. Pasamos entonces a la última mesa, que es la de refugiados, y va a pasar el informe. De lo que se ha dicho y que ya ha incorporado el documento. Primero, la cuestión España, Estado español. Tienes razón, ya está corregido, siempre aparece Estado español. Segunda, el tema de condenar como séptimo punto la obtención y búsqueda de beneficios económicos. Y luego el tema de los embargos, que estaba hablado como bloqueo y sanciones, voy a añadir la palabra bloqueo. Y la reducción drástica del presupuesto militar como una exigencia en el último punto. Eso ya está incluido en la resolución y aparecerá así, independientemente de lo que luego vea con los relatores de cosas que se me han escapado. Eso ya está. Y un dato más. Este tribunal tiene una doble faz también, en el sentido que esto que decimos que se pueden seguir mandando informaciones porque se pretende funcionar como archivo. Toda la documentación que vaya llegando y toda la información tendrá su lugar en un archivo, que será el archivo de la memoria también, para el juicio que todavía está pendiente, ¿no? Es decir, que con ese concepto en la documentación del tribunal está dicho.